La tarde estaba teñida de tonos dorados y rojizos, cuando Adriana descendió del auto negro, un modelo último lujo que llamaba la atención donde quiera que pasara. La plaza central de la ciudad, generalmente un lugar caótico de vendedores ambulantes y familias buscando distraerse, había sido transformada para el evento benéfico anual organizado por la Fundación Olivares, la obra social que su padre, Humberto, presidía. Mesas con manteles blancos se alineaban entre jardines florecidos, y un pequeño escenario había sido erigido al centro, donde músicos suaves tocaban violines, creando un ambiente sofisticado. Adriana ajustó el abrigo beige que caía con elegancia sobre sus hombros. Caminaba con postura erguida y pasos seguros, como era esperado de la hija del poderoso empresario Humberto Olivares. Pero bajo aquella fachada perfecta, algo le pesaba. El zumbido constante de las conversaciones de los invitados se mezclaba con sus propios pensamientos dispersos. ¿Lista para sonreír y posar para las fotos, Adri?, preguntó una voz detrás de ella. Era Rafael, uno de los socios más cercanos de Humberto. Sus ojos pequeños y oscuros la estudiaban con curiosidad mientras su boca dibujaba una sonrisa condescendiente. Adriana lo miró sin emoción. «Siempre estoy lista, Rafael». Su tono fue seco pero elegante. Sabía perfectamente cómo manejar aquel tipo de interacción. La joven continuó su camino entre los invitados, saludando con una sonrisa breve, sin detenerse demasiado en nadie. Adriana se sentía desconectada, como si aquel evento no fuera más que otro escenario montado para reforzar la imagen de su padre. Su mirada se detuvo en Humberto, quien conversaba animadamente con un grupo de empresarios. Alto, con el cabello gris peinado con precisión, Humberto era el tipo de hombre cuya presencia llenaba cualquier lugar. Pero Adriana sabía que, bajo aquella máscara de benevolencia y éxito, había alguien a quien nunca pudo realmente comprender. «Adriana, querida, ven aquí», llamó su padre desde el otro lado del jardín. Adriana obedeció, acercándose con elegancia, sintiendo los ojos de los invitados clavarse en ella. «¿Todo en orden?», preguntó Humberto en voz baja, sin dejar de sonreír a los presentes. «Perfectamente, papá», respondió ella, fingiendo la misma sonrisa. Humberto asintió, satisfecho, y volvió a dirigir su atención al grupo. Adriana, sin embargo, sintió un escalofrío extraño recorrer su cuerpo. Aquella vida llena de apariencias comenzaba a desgastarla. Miró alrededor, buscando cualquier excusa para alejarse. Finalmente, se dirigió hacia una fuente adornada con flores frescas, donde el ruido se disipaba y el ambiente parecía más tranquilo. Fue entonces cuando la vio. Una anciana menuda, vestida con ropa desgastada y un chal tejido a mano, se encontraba de pie al borde del evento. Nadie parecía notar su presencia, como si estuviera envuelta en una capa de invisibilidad. Adriana frunció el ceño, intrigada. La anciana la observaba fijamente, con unos ojos oscuros y penetrantes que la hicieron sentir incómoda. «¿Quién la habrá dejado entrar?», murmuró Adriana para sí misma. Estaba a punto de dar media vuelta cuando la anciana comenzó a avanzar hacia ella, con pasos lentos pero firmes. Adriana se quedó quieta, sin saber qué hacer. Finalmente, la mujer se detuvo a 1 metro de distancia, alzando el rostro marcado por arrugas profundas y una expresión de gravedad inquebrantable. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Adriana, tratando de mantener la compostura. La anciana no respondió de inmediato. Metió la mano en el bolsillo de su chal y sacó un pequeño objeto, un anillo antiguo de plata desgastada, con una piedra verde opaca en el centro y un símbolo extraño grabado en su superficie. «Este anillo te pertenece», dijo la anciana con voz firme, extendiendo la mano hacia Adriana. «Y también la verdad que guarda». Adriana retrocedió ligeramente, confundida.
Miró el anillo, después a la anciana y negó con la cabeza. «Debe estar equivocada. Yo no sé de qué me habla». «Tómalo», insistió la mujer, sin apartar la mirada. «Es tuyo». Sin entender por qué, Adriana estiró la mano y tomó el anillo. La textura fría del metal le provocó un escalofrío que le recorrió todo el brazo. Quiso decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. «¿Por qué me da esto?», logró preguntar finalmente. «Porque la verdad no puede permanecer oculta para siempre», respondió la anciana. «Cuídalo bien, niña, tu destino depende de ello». Antes de que Adriana pudiera reaccionar, la mujer dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la multitud. «Espere», llamó Adriana intentando seguirla, pero fue inútil. La anciana se movía con una rapidez imposible, desapareciendo entre los invitados que seguían riendo y conversando, ajenos a lo que acababa de suceder. Adriana buscó desesperadamente entre las caras desconocidas, pero la anciana había desaparecido como un fantasma. Con el corazón latiendo con fuerza, Adriana miró el anillo que sostenía entre los dedos. La piedra parecía brillar tenuemente bajo la luz dorada del atardecer, como si escondiera algo en su interior. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. «Adriana», gritó Humberto desde el otro lado de la plaza. Adriana sobresaltó y guardó rápidamente el anillo en el bolsillo de su abrigo. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura, y volvió al evento con pasos apresurados. Pero aunque trató de ignorarlo, la sensación de inquietud la acompañó durante el resto de la noche. Las palabras de la anciana retumbaban en su mente una y otra vez. «Este anillo te pertenece y también la verdad que guarda». Por primera vez en mucho tiempo, Adriana sintió que algo estaba a punto de cambiar. Lo que no podía imaginar era que aquel pequeño objeto frío entre sus manos estaba a punto de desmoronar todo lo que creía conocer. Adriana despertó sobresaltada. La luz tenue del amanecer se filtraba por las cortinas gruesas de su habitación, pero aún quedaban sombras oscuras en las esquinas. Había dormido mal. Los sueños se habían entremezclado con imágenes confusas. La anciana, el anillo, su padre llamándola desde lejos. Se incorporó lentamente en la cama y sintió el frío del metal en su mano. El anillo. Lo sacó del bolsillo de su abrigo, donde lo había dejado la noche anterior. Lo sostuvo frente a sus ojos, examinándolo con cuidado. Era más pesado de lo que parecía, con una banda de plata desgastada y una piedra verde opaca, ligeramente agrietada en un extremo. Pero lo que más la inquietaba era el símbolo grabado alrededor de la piedra, una especie de espiral con líneas finas que se entrelazaban, formando un patrón imposible de identificar. Parecía antiguo, como si hubiera sido hecho en otra época, por manos que conocían un significado oculto que Adriana no lograba descifrar. «¿Por qué me dio esto?», susurró para sí misma, girando el anillo entre los dedos. Se levantó, se vistió apresuradamente y bajó las escaleras hacia el comedor principal. La casa de los Olivares era amplia y lujosa, con techos altos, muebles de época y cuadros de artistas famosos en cada rincón. Pero a Adriana siempre le pareció más una prisión que un hogar. Al entrar en el comedor, encontró a su padre, Humberto, leyendo el periódico mientras una taza de café humeaba frente a él. El reloj de pared marcaba las 8 en punto. Adriana vaciló por un segundo, pero decidió sentarse frente a él. «Buenos días», dijo, intentando sonar despreocupada. Humberto asintió, sin levantar la vista. Adriana dudó antes de sacar el anillo del bolsillo y colocarlo sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera fue leve, pero suficiente para que su padre apartara el periódico y fijara su mirada en él. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La expresión de Humberto se transformó por completo. Su rostro palideció
y sus ojos se abrieron con incredulidad. La taza de café en su mano tembló ligeramente. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó con un tono tan severo que Adriana retrocedió en su asiento. Me lo dio una mujer ayer, en el evento, respondió ella midiendo sus palabras. Dijo que me pertenecía y que guarda una verdad. Humberto se levantó de golpe, llevándose la servilleta a la boca como si necesitara un segundo para controlar su reacción. Caminó hacia la ventana, dándole la espalda, mientras su hija lo observaba con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Esa mujer está loca», dijo finalmente con voz firme. «Ese anillo no tiene nada que ver contigo». «Pero», intentó replicar Adriana. «Dámelo». Humberto se giró bruscamente, extendiendo la mano hacia ella. Adriana lo miró con desafío. Por alguna razón, el instinto le dijo que no debía entregárselo. Lo tomó de nuevo y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «No», respondió con calma, pero firme. La mandíbula de Humberto se tensó. Era raro verlo perder la compostura, pero en ese momento sus facciones estaban rígidas como el mármol. «Adriana, no sabes lo que estás haciendo. Ese anillo no te pertenece ni a ti ni a nadie. Es mejor que lo olvides». «¿Por qué?», preguntó ella, sintiendo cómo el enojo comenzaba a reemplazar su desconcierto. «¿Qué es lo que no quieres que sepa?» «¡Basta!», gritó Humberto, golpeando la mesa con el puño cerrado. El eco de su voz retumbó en las paredes del comedor. «No vuelvas a mencionarlo». Adriana lo miró, sorprendida y asustada. Nunca había visto a su padre reaccionar así. Sin decir una palabra más, Humberto salió del comedor con pasos pesados, dejando a su hija sola con un silencio incómodo. Por primera vez, Adriana sintió que había encontrado una grieta en la armadura de su padre. Algo en ese anillo lo había perturbado, algo que él no quería que ella descubriera. Adriana pasó el resto del día inquieta. Humberto no volvió a dirigirse a ella, y los empleados de la casa, aunque educados, parecían evitar mirarla directamente. El anillo seguía quemándole el bolsillo, como si pesara más con cada minuto que pasaba. Al caer la noche, decidió actuar. No podía quedarse de brazos cruzados, no después de ver la reacción de su padre. Necesitaba saber la verdad. Salió de la mansión con el pretexto de ir a casa de una amiga y tomó un taxi hacia el centro de la ciudad. Había una joyería antigua que recordaba haber visto alguna vez. Una pequeña tienda de fachada desgastada que parecía haberse detenido en el tiempo. «Buenas noches», dijo Adriana al entrar. El dueño, un hombre mayor de cabello blanco y gafas gruesas, la miró con curiosidad desde detrás del mostrador. «Buenas noches, señorita. ¿En qué puedo ayudarla?» Adriana sacó el anillo del bolsillo y lo colocó sobre el vidrio. «Quisiera saber si puede decirme algo sobre esto». El joyero ajustó sus gafas y tomó el anillo con cuidado, girándolo entre los dedos bajo la luz de una lámpara pequeña. Sus cejas se fruncieron lentamente. «Interesante», murmuró. «Esto no es común. Parece hecho a mano, y diría que tiene al menos 100 años. Mire este símbolo». «¿Lo reconoce?», preguntó Adriana inclinándose hacia adelante. El hombre negó con la cabeza. «No exactamente, pero me resulta familiar. Es un tipo de grabado que se usaba en familias importantes de la región hace muchas generaciones. Podría estar relacionado con una especie de herencia o pacto antiguo. Y la piedra. Es jade, pero no uno cualquiera. Este tiene un color muy particular. Es posible que haya sido traído de alguna parte lejana, quizá en tiempos coloniales». Adriana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Podría encontrar más información? El joyero la miró con seriedad. «Puedo revisar algunos libros antiguos y registros que tengo guardados, pero le advierto, señorita, objetos como este suelen traer historias complicadas.
A veces es mejor no remover el pasado. Adriana sonrió débilmente. Ya lo removí. Le agradeció y salió de la tienda con el corazón acelerado. El aire frío de la noche la golpeó de lleno, despejando su mente por un instante. El anillo tan pequeño y antiguo ahora parecía un objeto peligroso que escondía más preguntas de las que podía responder. Caminó lentamente por las calles silenciosas, mirando el reflejo de las luces en la piedra verde. ¿Qué tenía de especial aquel símbolo? ¿Por qué su padre lo temía tanto? Y sobre todo, ¿qué verdad era la que la anciana creía que le pertenecía? Sabía que no descansaría hasta averiguarlo. Lo que no podía imaginar era que, al buscar respuestas, estaba a punto de abrir puertas que nunca podrían cerrarse de nuevo. Adriana pasó la mañana encerrada en la biblioteca privada de su padre, una sala amplia y polvorienta donde rara vez alguien ponía un pie. Los estantes estaban repletos de libros antiguos, archivos y cajas cerradas que llevaban décadas acumulando polvo. La luz de una lámpara tenue iluminaba el escritorio, donde había comenzado a revisar un montón de documentos con paciencia. El anillo, frío y pesado, descansaba sobre la madera, como un recordatorio constante de su propósito. Había pasado horas rebuscando entre papeles inservibles, registros de negocios, informes financieros y contratos de compraventa. Nada parecía relevante hasta que, al abrir una carpeta desgastada, encontró un pequeño lote de fotografías en blanco y negro. El corazón de Adriana comenzó a latir más rápido. Las imágenes mostraban a un grupo de hombres y mujeres de otra época, parados frente a una enorme hacienda que reconoció al instante. Era la antigua propiedad de los Olivares, donde su padre había crecido. La fachada de la mansión era inconfundible, aunque lucía más descuidada que ahora. Pero fue en la última fotografía donde Adriana sintió un escalofrío. En ella, una mujer de mirada seria y vestimenta humilde estaba de pie al fondo, casi oculta entre las sombras. Adriana volteó la foto y encontró un nombre escrito con tinta desvaída. Rosalía Sánchez, 1952. Rosalía, susurró, apretando la imagen entre sus dedos. El descubrimiento la dejó helada. La anciana que le entregó el anillo no solo estaba conectada con su familia, había trabajado para ellos décadas atrás. La pregunta era, ¿por qué reaparecía ahora y qué era lo que sabía? Siguió revisando la carpeta y encontró un documento aún más inquietante, una lista de empleados antiguos de la hacienda. El nombre de Rosalía aparecía en la sección de servicio doméstico, pero a su lado había una anotación hecha a mano: despedido, razones confidenciales. El resto de los nombres no significaban nada para Adriana, pero aquella palabra, confidenciales, se le clavó como una espina en el pecho. Sabía que la única forma de obtener respuestas era encontrar nuevamente a Rosalía. El barrio estaba muy lejos de las calles ordenadas y elegantes a las que Adriana estaba acostumbrada. Las casas eran pequeñas, con fachadas desconchadas y techos de lámina que tintineaban con el viento. Los niños corrían por las aceras con ropa gastada, mientras las ancianas vendían tamales y pan dulce en esquinas improvisadas. Adriana caminaba con el abrigo apretado contra su cuerpo, sintiéndose fuera de lugar, pero decidida. Después de preguntar a varias personas que la miraban con recelo, logró que una mujer le señalara una casa al final de la calle. Pequeña, de paredes agrietadas y con una cortina verde en la ventana principal. Adriana se acercó y golpeó la puerta con firmeza. Tardó un momento, pero finalmente la puerta se abrió un par de centímetros. Rosalía apareció del otro lado con los mismos ojos oscuros y cansados, pero ahora más alerta, como si esperara aquella visita. «Sabía que vendrías», dijo Rosalía en voz baja, entrecerrando la puerta. «¿Qué quieres?»
Respuestas, respondió Adriana con firmeza. Encontré tu nombre en los registros de mi familia. Trabajaste para ellos. ¿Por qué me diste este anillo? Rosalía la observó en silencio, evaluándola. Finalmente, suspiró y abrió la puerta lo suficiente para dejarla entrar. El interior de la casa era simple, con muebles viejos y paredes cubiertas de fotografías familiares. El olor a café recién hecho impregnaba el aire, pero Adriana apenas lo notó. Rosalía se sentó en una silla de madera junto a una pequeña mesa redonda, mientras Adriana permaneció de pie esperando. «No debiste venir», dijo la anciana finalmente con voz grave. «No sabes en lo que te estás metiendo. Entonces dímelo». Mi padre vio este anillo y se puso furioso. «¿Por qué? ¿Qué significa?» Rosalía la miró fijamente, como si tratara de decidir cuánta verdad podía soportar. «Tu familia construyó su imperio con mentiras y traiciones», dijo al fin, con una dureza que le heló la sangre a Adriana. «Ese anillo es la llave para desenterrar lo que ocultaron». «¿Qué ocultaron?», Rosalía negó con la cabeza. «No puedo decírtelo todo, no todavía. Lo único que necesitas saber es que tu padre no es el hombre que crees. Hace muchos años, él y otros hombres hicieron cosas imperdonables para quedarse con lo que ahora tienen. Personas inocentes pagaron el precio». Adriana sintió que el piso se tambaleaba bajo sus pies. «Eso no puede ser verdad», murmuró, aunque las palabras de Rosalía resonaban con una certeza innegable. «¿Por qué crees que tu padre quiere ese anillo?», continuó Rosalía, inclinándose hacia ella. «Porque es la prueba de lo que hicieron, y ahora que lo tienes tú, no parará hasta recuperarlo». Antes de que Adriana pudiera reaccionar, escucharon un ruido afuera, pasos apresurados y el chirrido de neumáticos deteniéndose. Rosalía se levantó de golpe, acercándose a la ventana y apartando ligeramente la cortina. «Ya es tarde», susurró con voz tensa. «¿Te han seguido?». Adriana corrió hacia la ventana y vio un auto negro estacionado al otro lado de la calle. Dos hombres de trajes oscuros bajaron y comenzaron a caminar hacia la casa. «¿Quiénes son?», preguntó Adriana con la voz temblorosa. «Hombres de tu padre o de alguien peor», respondió Rosalía empujándola hacia la puerta trasera. «Sal de aquí, corre». Adriana no lo pensó dos veces, abrió la puerta trasera y salió a un callejón estrecho, donde el olor a basura y humedad la envolvió de inmediato. Corrió tan rápido como pudo, escuchando los gritos de los hombres detrás de ella. Giró en una esquina y se escondió tras un contenedor de metal, tapándose la boca para no hacer ruido. Los pasos se acercaron, resonando en el concreto. «Debe estar aquí», gritó uno de los hombres. «Busquen bien», ordenó el otro con una voz áspera. Adriana permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. Los minutos se hicieron eternos, hasta que finalmente los pasos se alejaron y todo quedó en silencio. Se asomó lentamente y, al ver que el callejón estaba vacío, salió de su escondite. Caminó con rapidez hasta llegar a una avenida principal, donde el ruido del tráfico y la multitud le devolvieron una falsa sensación de seguridad. Miró hacia atrás una última vez, asegurándose de que nadie la seguía, y tomó un taxi de regreso a casa. Mientras el auto avanzaba, Adriana sacó el anillo del bolsillo y lo observó bajo la luz tenue del atardecer. Ahora sabía que aquello era mucho más grande de lo que imaginaba. El anillo era una llave, pero una llave para abrir una puerta que su familia había mantenido cerrada durante años. Y lo peor de todo era que, al intentar descubrir la verdad, había puesto en riesgo su propia vida. Adriana llegó a la mansión Olivares al caer la noche, con el corazón todavía latiéndole fuerte en el pecho. El taxi se había detenido frente a la entrada principal, donde las luces brillaban con intensidad,
proyectando sombras imponentes sobre las paredes de piedra. Respiró profundo antes de bajar y cruzar la puerta principal con pasos decididos. Su mente seguía atrapada en las palabras de Rosalía. Tu familia construyó su imperio con mentiras y traiciones. Ese anillo es la llave para desenterrar lo que ocultaron. Humberto Olivares estaba en su despacho, como siempre a esas horas. La puerta, entreabierta, dejaba ver la figura de su padre inclinado sobre su escritorio de caoba, con una copa de brandy en la mano y la mirada fija en unos papeles. La luz cálida de una lámpara iluminaba su rostro serio y pensativo. Adriana sintió una punzada de duda, pero la ira y la necesidad de respuestas pudieron más. Empujó la puerta con fuerza, haciendo que Humberto levantara la vista de inmediato. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó con su habitual tono autoritario, aunque algo en su voz denotaba cansancio. Adriana cerró la puerta tras de sí y avanzó hacia él. Sin decir una palabra, sacó el anillo del bolsillo y lo colocó sobre el escritorio. El pequeño objeto metálico hizo un ruido sordo al chocar con la madera. Humberto lo miró durante unos segundos y el color de su rostro cambió. «Te dije que te deshicieras de eso», murmuró Humberto entre dientes. «¿Por qué?», respondió Adriana con firmeza. «¿Por qué te importa tanto este anillo? ¿Por qué reaccionaste así cuando lo viste por primera vez?» «No entiendes lo que estás haciendo», espetó Humberto poniéndose de pie. La altura de su figura y su postura firme intentaron imponerse sobre ella, pero Adriana no retrocedió. «¡No, papá!», gritó ella con los ojos encendidos. «No entiendo por qué no me dices la verdad. ¿Qué significa este anillo? ¿Qué tiene que ver con Rosalía y con nuestra familia?». Humberto palideció aún más al escuchar aquel nombre. La copa en su mano tembló ligeramente, y por primera vez, Adriana vio algo en su padre que nunca había visto. Miedo. «Rosalía», murmuró, como si pronunciando el nombre invocara un fantasma. «¿Dónde escuchaste ese nombre?». «La encontré», respondió Adriana sin apartar la mirada. «Ella me dijo que este anillo está ligado a mentiras y traiciones que tuviste que ocultar para levantar tu imperio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Humberto dejó la copa sobre el escritorio con un movimiento brusco y se pasó una mano por el rostro, visiblemente perturbado. «No sabes lo que estás diciendo», respondió finalmente, con un tono más bajo pero cargado de tensión. «Rosalía no debería haberte encontrado». «¿Por qué?», insistió Adriana, acercándose un paso más. «¿Quién es ella?». Humberto permaneció en silencio unos segundos más, luchando contra algo dentro de sí. Finalmente, se dejó caer en su sillón de cuero, como si todo el peso del mundo se le hubiera echado encima. «Está bien», dijo con voz grave. «Si quieres respuestas, te las daré. Pero no esperes que te guste lo que vas a escuchar». Adriana sintió un escalofrío, pero permaneció firme, lista para escuchar. «Ese anillo», comenzó Humberto, señalándolo con el dedo, «perteneció a una mujer que desapareció hace muchos años. Una mujer que trajo consigo un escándalo que casi destruye nuestra familia». «¿Quién era ella?», preguntó Adriana, intentando que su voz no temblara. «Se llamaba Ángela Castillo», respondió Humberto, su mirada clavada en el anillo, como si le recordara un pasado que preferiría olvidar. Rosalía trabajaba para ella, era su confidente. Ángela provenía de una familia acomodada que, en su momento, tuvo tanto poder como los Olivares. Pero algo ocurrió, algo que hizo que nuestra familia y la de ella se enfrentaran. «¿Qué ocurrió?», presionó Adriana cada vez más inquieta. Humberto negó con la cabeza evitando su mirada. «No necesitas saberlo todo. Solo debes entender que ese anillo es un símbolo de la disputa que nos dividió y que marcó el destino de muchas personas.
Rosalía nunca superó lo que pasó y por eso te ha buscado ahora. Quiere destruir lo que construimos. Adriana lo miró con incredulidad. Lo que construimos, repitió con un tono ácido. ¿A qué te refieres, papá? ¿Qué fue lo que hiciste? Humberto se levantó de nuevo, con el rostro endurecido por la frustración. No hice nada que no fuera necesario, exclamó, alzando la voz. Todo lo que tenemos, todo lo que tú disfrutas ahora, lo logré con mis propias manos. No dejaré que alguien como Rosalía, que no tiene nada, venga a envenenar tu mente. ¿A costa de qué, papá?, susurró Adriana sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. ¿Cuántas vidas arruinaste para conseguir lo que tienes? El silencio volvió a llenar la habitación. Humberto apartó la mirada, incapaz de responder. Adriana sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La imagen del padre protector, del hombre fuerte y respetable que había admirado toda su vida, comenzaba a desvanecerse, revelando algo mucho más oscuro. «Quiero que te olvides de ese anillo», ordenó Humberto finalmente con voz más calmada, pero fría. «No sigas investigando. Rosalía no te llevará a ningún lugar bueno». Adriana negó lentamente con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No puedo hacer eso», respondió en voz baja. «Necesito saber la verdad». Humberto se acercó a ella, deteniéndose a pocos centímetros. «Si continúas con esto», dijo, con una amenaza velada en su tono, «no solo pondrás en riesgo el nombre de esta familia, también pondrás tu vida en peligro». Adriana lo miró directamente a los ojos, sin retroceder. «Si todo lo que construiste es una mentira, entonces merece caer». Sin esperar respuesta, recogió el anillo del escritorio y salió del despacho, dejando a su padre solo en la penumbra. Al cerrar la puerta, Adriana sintió cómo las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. El peso de las palabras de Humberto la aplastaba, pero al mismo tiempo, una nueva determinación ardía en su interior. Sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso, pero no había vuelta atrás. Si su familia había construido su poder sobre mentiras y traiciones, ella se encargaría de descubrirlo, aunque eso significara enfrentarse al hombre que la había criado. Adriana caminaba con pasos rápidos por las calles empedradas del centro histórico de la ciudad. La noche anterior no había podido dormir. Las palabras de su padre seguían repitiéndose en su cabeza, retumbando como un eco interminable. «Ese anillo es la prueba de lo que hicieron. No sigas investigando». Pero ella no podía detenerse. Algo mucho más grande estaba enterrado en el pasado de su familia, y ahora era su responsabilidad sacarlo a la luz. Su destino la había llevado hasta allí, a un edificio antiguo de fachada amarillenta y ventanas estrechas, donde el cartel de madera decía «Archivo Histórico Municipal». Si alguien sabe algo sobre símbolos antiguos y fortunas ocultas, tiene que ser aquí, murmuró para sí misma. Empujó la puerta con fuerza y un suave chirrido resonó en el interior. La sala estaba iluminada por lámparas colgantes de luz amarilla. Los estantes de madera se elevaban hasta el techo, repletos de documentos y libros desgastados. Un olor a papel viejo y polvo impregnaba el aire, dando al lugar un ambiente de otro tiempo. «¿Puedo ayudarla?», preguntó una voz masculina desde una mesa cercana. Adriana giró la cabeza y se encontró con un joven de unos 30 años, de cabello castaño despeinado y gafas redondas que le daban un aire intelectual. Llevaba una camisa azul arremangada y una corbata floja que parecía haber olvidado ajustar. «Busco información sobre símbolos antiguos», respondió Adriana con firmeza, sacando el anillo del bolsillo. «Necesito saber qué significa esto». El joven se levantó, acercándose a ella con curiosidad.
Al ver el anillo, su expresión pasó del interés al asombro. ¿Dónde encontró esto?, preguntó, tomando el objeto entre los dedos y examinándolo de cerca. Eso no importa, respondió Adriana con cautela. Solo necesito respuestas. El joven la miró por un momento antes de sonreír ligeramente. Esteban Álvarez, historiador y encargado del archivo, se presentó extendiendo una mano. Adriana Olivares, respondió ella, estrechándola brevemente. Bien, Adriana, continuó él, mientras caminaba hacia uno de los estantes polvorientos. Este símbolo no es algo que se vea todos los días. Me recuerda a una serie de documentos antiguos que estudié hace años. Pero necesitaré tiempo para revisar los registros. No tenemos tiempo, respondió Adriana con una urgencia que sorprendió a Esteban. Por favor, ayúdame. Es importante. Esteban la miró con detenimiento, percibiendo que detrás de sus palabras había algo mucho más profundo. Sin decir nada más, tomó una escalera y comenzó a sacar una serie de libros y carpetas viejas. Muy bien, veamos qué encontramos, murmuró, colocando los documentos sobre una mesa grande en el centro de la sala. Pasaron horas revisando páginas amarillentas y escritos incompletos. Adriana, sentada frente a Esteban, sentía como cada descubrimiento la acercaba más a la verdad, pero también la sumergía en un abismo oscuro del que no podría regresar. Finalmente, Esteban sacó una carpeta desgastada con el título Propiedades disputadas, 1950 a 1960. Al abrirla, ambos quedaron en silencio. «Mira esto», dijo Esteban, señalando una hoja con un dibujo del símbolo idéntico al del anillo. Este emblema está relacionado con una antigua fortuna de la familia Castillo. Según los documentos, ellos poseían tierras y propiedades muy valiosas, pero en algún momento todo les fue arrebatado en circunstancias sospechosas. Adriana sintió un escalofrío. ¿Cómo? Aquí dice que hubo un juicio por una disputa de herencia, continuó Esteban pasando las páginas. El símbolo representa un acuerdo antiguo, una especie de pacto familiar. Pero alguien falsificó documentos y despojó a la familia Castillo de todo. ¿Y mi familia?, preguntó Adriana, con la voz apenas audible. Esteban guardó silencio un momento antes de responder. Tu familia fue la principal beneficiaria. Según estos registros, las tierras y propiedades de los Castillo pasaron a manos de los Olivares poco después de la desaparición de Ángela Castillo. Adriana sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Rosalía me habló de Ángela, murmuró. Dijo que ella desapareció. ¿Crees que mi padre...? Esteban se quitó las gafas y la miró con seriedad. No puedo afirmar nada, Adriana, pero parece que Rosalía sabía más de lo que ha dicho hasta ahora. Este anillo es la última prueba que conecta todo. Adriana apoyó la cabeza entre las manos, sintiendo cómo la realidad se desplomaba a su alrededor. Su padre, el hombre que siempre había visto como un ejemplo de éxito, estaba ligado a traiciones, desapariciones y un pasado que nadie quería desenterrar. Tengo que hablar con Rosalía otra vez, dijo finalmente, levantándose de golpe. Esteban asintió y comenzó a guardar los documentos con cuidado. Te acompañaré. Si estás en lo cierto, esto es más grande de lo que imaginamos, y no deberías enfrentarlo sola. La noche había caído cuando ambos salieron del archivo. Adriana y Esteban caminaron por las calles silenciosas, donde solo se escuchaba el eco de sus pasos. El frío del aire les calaba la piel, pero Adriana estaba demasiado concentrada en lo que había descubierto para notarlo. «Gracias por ayudarme», dijo ella rompiendo el silencio. «No tienes que agradecerme», respondió Esteban con una sonrisa.
La historia siempre encuentra la forma de salir a la luz. De repente, un ruido metálico lo sobresaltó. Esteban giró la cabeza hacia atrás, frunciendo el ceño. ¿Escuchaste eso? Adriana asintió, sintiendo cómo el miedo comenzaba a recorrer su cuerpo. Miró a su alrededor y vio una figura en la esquina de la calle, apenas visible bajo la luz parpadeante de un farol. Un segundo después, la figura desapareció. «Nos están siguiendo», susurró Adriana, agarrando el brazo de Esteban. «Rápido, ven por aquí», respondió él, guiándola hacia un callejón estrecho. Los pasos detrás de ellos se hicieron más evidentes. Dos sombras avanzaban con rapidez, sus siluetas alargadas proyectadas en las paredes. Adriana y Esteban corrieron tan rápido como pudieron, zigzagueando entre los callejones hasta que finalmente llegaron a una avenida principal. «¡Por aquí!», gritó Esteban señalando un taxi detenido frente a un semáforo. Ambos se subieron apresuradamente al vehículo, cerrando la puerta justo antes de que los hombres pudieran alcanzarlos. «¡Arranque, por favor!», pidió Adriana al conductor, con la voz entrecortada. El taxi aceleró, dejando atrás a los desconocidos. Adriana miró por la ventana, tratando de calmar su respiración. «Esto no es una coincidencia», dijo Esteban finalmente. «Alguien no quiere que sigamos buscando». Adriana asintió, sosteniendo el anillo entre sus manos temblorosas. «Pero ya es demasiado tarde», respondió con firmeza. «La verdad está más cerca que nunca, y no voy a detenerme ahora». Mientras el taxi se perdía en las luces de la ciudad, Adriana supo que el peligro era real, pero también entendió que no había marcha atrás. La verdad, por más oscura que fuera, debía salir a la luz. La noche había caído temprano, oscura y densa como una manta que cubría la ciudad. Adriana estaba frente a la misma puerta que había visitado días atrás, la casa de Rosalía. El frío viento de invierno agitaba su cabello, pero no podía sentirlo. Su mente estaba nublada, pesada por lo que sabía y lo que estaba a punto de confirmar. Esteban se encontraba a unos metros, apoyado contra un poste, observándola con atención. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», preguntó él, su voz firme pero comprensiva. «Necesito respuestas», respondió Adriana sin mirarlo. «No puedo seguir viviendo en esta mentira». Esteban asintió lentamente, respetando su decisión. Adriana respiró profundo y golpeó la puerta con firmeza. Pasaron varios segundos antes de que la figura de Rosalía apareciera en el umbral, más encorvada y débil que la última vez, como si el tiempo la hubiera desgastado aún más. Sus ojos, sin embargo, brillaban con la misma intensidad. «Sabía que regresarías», murmuró Rosalía, mirándola con seriedad. «Entra». Adriana cruzó la puerta con el anillo frío en su bolsillo, como un peso constante que no la dejaba avanzar. La casa estaba igual que la última vez. Pequeña, cálida, con un olor a café rancio y paredes cubiertas de fotografías antiguas. Rosalía señaló la silla frente a ella y tomó asiento lentamente. «No tengo tiempo para rodeos», dijo Adriana, clavando los ojos en la anciana. «Necesito que me digas la verdad, toda la verdad». Rosalía guardó silencio por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. Luego, con las manos temblorosas, comenzó a hablar. «Hace muchos años, tu familia y la mía compartían tierras, acuerdos y poder. Los Olivares y los Castillo éramos iguales, hasta que todo cambió», dijo su voz baja pero firme. «Humberto, tu padre, no siempre fue el hombre que crees. Él era ambicioso, incluso cuando era joven. Quería más, sin importar lo que tuviera que hacer para conseguirlo». Adriana sintió que el aire se le atascaba en la garganta. «¿Qué hizo?». «Mi esposo, Julián Castillo, era un hombre bueno y justo»,
continuó Rosalía, con la mirada perdida en algún rincón de la habitación. Él confiaba en Humberto como en un hermano. Pero tu padre no tenía escrúpulos. Manipuló documentos, falsificó firmas y le robó todo: las tierras, el dinero y, lo más importante, su honor. Mi esposo fue acusado de delitos que no cometió y nuestra familia quedó arruinada. Adriana sintió un nudo en el estómago mientras escuchaba cada palabra. «No puede ser», murmuró, apenas capaz de hablar. «¿Mi padre hizo todo eso?» «Sí», respondió Rosalía con dureza. «Julián no pudo soportar la vergüenza y terminó quitándose la vida. A partir de ese día, mi familia perdió todo, mientras los olivares prosperaban sobre nuestras ruinas». Adriana sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Se aferró a los brazos de la silla, como si necesitara sostenerse para no caer. «¿Y el anillo?», logró preguntar con la voz quebrada. Rosalía sacó un pañuelo arrugado de su bolsillo y se limpió las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. El anillo pertenecía a Julián. Era la prueba de que él tenía derechos sobre esas tierras. El símbolo grabado en él representa un acuerdo antiguo que jamás debió romperse. Cuando tu padre lo arrebató todo, yo guardé el anillo esperando el día en que alguien pudiera entender su significado y hacer justicia. Adriana negó con la cabeza, incapaz de aceptar lo que escuchaba. «No puede ser cierto. Mi padre, él no haría algo así». Rosalía levantó la mirada y la sostuvo con firmeza. «¿Por qué crees que reacciona así cada vez que lo mencionas? Porque sabe que es culpable. Sabe que este anillo puede destruir todo lo que construyó». Adriana sintió cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Todo lo que había creído sobre su padre, sobre su familia, sobre el imperio que los rodeaba, se desmoronaba como un castillo de arena. «Toda mi vida ha sido una mentira», susurró con la voz rota. «Lo que hagas con esta verdad depende de ti», dijo Rosalía, con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus palabras. «Pero recuerda esto: la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, sin importar cuánto traten de enterrarla». Adriana se puso de pie de un salto, incapaz de soportar más. Necesitaba aire, necesitaba salir de allí antes de que el peso de aquella revelación la aplastara por completo. «Tengo que irme», murmuró sin mirar a Rosalía. La anciana asintió lentamente, como si entendiera el caos que estaba devorando a Adriana por dentro. «Cuídate, niña», dijo antes de que Adriana cruzara la puerta. El aire frío de la noche golpeó su rostro al salir. Esteban, que había estado esperando afuera, se acercó de inmediato al ver su expresión. «¿Qué pasó?», preguntó preocupado. Adriana no respondió. Solo comenzó a caminar, con la mirada fija en el suelo y las lágrimas todavía resbalando por sus mejillas. Esteban la siguió en silencio, respetando su necesidad de espacio. Finalmente, después de varias calles, Adriana se detuvo y se giró hacia él. «Todo es verdad», dijo con voz temblorosa. «Mi padre destruyó a la familia de Rosalía, manipuló todo para quedarse con su fortuna». Esteban guardó silencio por un momento, procesando lo que había escuchado. «¿Qué vas a hacer?». Adriana respiró hondo, limpiándose el rostro con la manga de su abrigo. Miró el anillo que todavía tenía entre las manos y por primera vez sintió que ardía como un pedazo de carbón encendido. «Voy a exponerlo», respondió con firmeza. «La gente tiene que saber lo que hizo. No me importa si eso destruye el nombre de los olivares. La verdad es más importante». Esteban asintió, aunque en su mirada había una mezcla de admiración y preocupación. «Si haces esto no habrá vuelta atrás, Adriana». «Lo sé», respondió ella levantando la cabeza con determinación. «Pero alguien tiene que hacerlo». Mientras caminaban por las calles silenciosas, Adriana sintió que la figura de su padre
Aquel hombre poderoso e intachable que había admirado toda su vida comenzaba a desmoronarse en su mente. Ya no era el héroe que creía. Ahora lo veía como realmente era. Un hombre capaz de todo por poder. No sabía qué consecuencias traería su decisión, pero sí sabía una cosa: no se detendría hasta que la verdad fuera revelada. Las luces brillaban con intensidad en el salón principal del hotel más lujoso de la ciudad. Una enorme araña de cristal iluminaba el espacio, donde mesas decoradas con manteles de seda y arreglos florales daban un toque de opulencia. Los invitados, vestidos con trajes elegantes y vestidos largos, reían y conversaban mientras el sonido suave de una orquesta de cuerdas llenaba el aire. Era una noche para celebrar, otra de las tantas galas benéficas organizadas por la Fundación Olivares. Una pantalla perfecta para el poder y la influencia de Humberto. Adriana se encontraba en el vestíbulo, respirando profundamente mientras ajustaba la chaqueta negra que había elegido para la ocasión. No había espacio para dudas ni miedos. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Dentro de su bolso llevaba los documentos que Esteban la había ayudado a reunir, papeles amarillentos que eran como dinamita para la imagen de su padre. ¿Lista?, susurró Esteban, quien estaba a su lado. Vestía un traje oscuro, algo arrugado, pero su mirada era firme y llena de apoyo. «Lo estoy», respondió Adriana, con una seguridad que ni ella misma reconocía. «Si algo sale mal...» «No saldrá mal», lo interrumpió Adriana. «No esta vez». Esteban asintió y la observó mientras ella avanzaba hacia el salón principal. Cada paso retumbaba en su cabeza, mezclado con el zumbido de las conversaciones lejanas. La voz de Rosalía resonaba en su mente como un eco lejano. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. El murmullo de los invitados se hizo más fuerte cuando Adriana cruzó la puerta del salón. Algunos la miraron con curiosidad, mientras otros la ignoraron por completo, demasiado absortos en sus charlas superficiales. Su padre, Humberto, se encontraba en el centro de la sala, rodeado de empresarios, políticos y figuras importantes. Vestía un traje negro impecable, con una sonrisa que parecía grabada en su rostro, estrechando manos y soltando risas calculadas. Adriana sintió una punzada de rabia. Todo en él era una actuación, un disfraz que había usado durante años para engañar al mundo. Pero eso estaba a punto de terminar. «Adriana», dijo Humberto al verla acercarse, «llegas justo a tiempo. Ven, hay personas que quiero que conozcas». «No estoy aquí para eso, papá», respondió ella con voz firme. Humberto la miró, confundido por su tono. «¿Qué te sucede?», preguntó en voz baja, intentando mantener la compostura. Adriana tomó aire y alzó la voz para que todos pudieran escucharla. «Por favor, ¿podrían prestarme atención?». El salón quedó en silencio de inmediato. Las miradas de los invitados se volvieron hacia ella, sorprendidos por la interrupción. Humberto frunció el ceño, una sombra de incomodidad cruzándole el rostro. «Adriana, ¿qué estás haciendo?», murmuró entre dientes, intentando detenerla. Pero Adriana no lo escuchó. Caminó hacia el centro del salón, donde la atención de todos recaía sobre ella, y sacó del bolso un pequeño fajo de papeles envejecidos. «Estamos aquí reunidos para celebrar las buenas acciones de mi padre y de la Fundación Olivares», comenzó con voz clara y fuerte. «Pero hay algo que deben saber, algo que ha permanecido oculto durante décadas». Un murmullo inquieto comenzó a extenderse entre los invitados. Humberto se adelantó, intentando alcanzarla. «Adriana, basta», gruñó, pero ella levantó una mano deteniéndolo. Durante años, la familia Olivares ha sido vista como un símbolo de éxito, honor y prestigio.
continuó ella mirando a cada uno de los presentes. Pero todo lo que hemos tenido, todo lo que ustedes admiran, fue construido sobre una mentira. Adriana, gritó Humberto visiblemente alterado, detente ahora mismo. No voy a callarme más, respondió ella con un brillo de furia en los ojos. Hace años, mi padre traicionó a su mejor amigo, Julián Castillo. Falsificó documentos, manipuló acuerdos y se quedó con todo lo que le pertenecía. Esa fortuna, las tierras y el poder que hoy ostenta nuestra familia fueron robados a sangre fría. El silencio fue absoluto. Nadie se movió, nadie habló. Las palabras de Adriana cayeron como un trueno en medio del salón. Humberto palideció y por un momento su imagen imponente pareció encogerse ante los ojos de todos. «Esto es absurdo», dijo Humberto, intentando recuperar el control. «No escuchan a esta chica, no sabe lo que dice». «Tengo pruebas», replicó Adriana con calma. Sacó los documentos y los colocó sobre una mesa cercana, desplegándolos para que todos pudieran verlos. Aquí están las pruebas, los acuerdos falsificados, los registros de las tierras robadas y los documentos que incriminan a mi padre, dijo, señalando los papeles. Esteban se acercó a la mesa y comenzó a repartir copias entre los invitados más cercanos. Un hombre del círculo de Humberto tomó uno de los documentos con manos temblorosas y lo examinó. Esto no puede ser», murmuró, su voz apenas un susurro. «Todo esto es una mentira», gritó Humberto fuera de sí. «Son falsificaciones, una farsa para desprestigiarme». Adriana lo miró directamente a los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero conteniéndolas. «No son falsificaciones, papá», dijo con voz quebrada. «Lo sabes tan bien como yo». Humberto avanzó hacia ella, acercándose lo suficiente como para que solo ella pudiera escucharlo. «Adriana, aún estás a tiempo de arreglar esto», dijo con voz baja, cargada de veneno. «Puedo hacer que todo desaparezca. Solo tienes que decirles que estabas equivocada». Adriana lo miró incrédula. «¿Crees que voy a seguir protegiendo tus mentiras?», susurró, con los ojos llenos de desilusión. «No más, papá. No voy a ser cómplice de lo que hiciste». Humberto respiró hondo, intentando recomponerse, pero su fachada ya estaba rota. Los murmullos en el salón crecían. Amigos, socios y aliados lo miraban ahora con una mezcla de confusión, horror y desaprobación. La reputación de Humberto Olivares, construida con tanto esfuerzo, se desmoronaba frente a sus ojos. Adriana se alejó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Por un momento, miró a Humberto por última vez. El hombre que estaba parado frente a ella ya no era su padre. Era un extraño, un impostor que había escondido su verdadera cara durante toda su vida. «Se acabó», dijo en voz baja, más para ella que para él. Sin decir una palabra más, Adriana giró sobre sus talones y salió del salón, dejando atrás el ruido de las voces y el caos que había desatado. Afuera, el aire frío de la noche la envolvió. Adriana respiró profundamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podía hacerlo sin dificultad. Esteban apareció a su lado unos segundos después. «Lo lograste», dijo él con admiración. «Todavía no», respondió Adriana, mirando hacia el horizonte. «Pero al menos ahora la verdad ha salido a la luz». Esteban asintió y ambos comenzaron a caminar, dejando atrás el brillo de las luces y el eco distante de la fiesta. Adriana sabía que su decisión había roto todo vínculo con su padre, pero también sabía que había hecho lo correcto. La verdad tenía un precio y ella estaba dispuesta a pagarlo. El sol de la mañana se filtraba suavemente por la ventana de un pequeño apartamento de paredes blancas y muebles escasos.
Adriana despertó con el sonido de las gaviotas y el murmullo distante de una ciudad que apenas comenzaba a moverse. Abrió los ojos lentamente y por primera vez en semanas no sintió el peso de una culpa heredada, ni el eco de voces acusadoras retumbando en su mente. Era un silencio puro, liberador. La habitación no era grande, pero era suya. Una cama sencilla, una mesa de madera desgastada y unas cuantas plantas pequeñas en la ventana que le daban vida al espacio. La vista mostraba una ciudad diferente, más tranquila, lejos de la opulencia y los excesos que habían definido su existencia hasta entonces. Adriana se levantó y caminó descalza hasta la cocina diminuta, donde preparó una taza de café. Al apoyar las manos en el borde de la encimera, dejó que sus pensamientos se acomodaran poco a poco. El último mes había sido un torbellino. Su enfrentamiento con Humberto, la revelación pública de sus crímenes y la caída de un imperio construido sobre mentiras. El apellido Olivares ya no representaba prestigio ni respeto. Ahora era un símbolo de corrupción y traición. Pero a Adriana eso ya no le importaba. Se vistió con ropa sencilla, unos jeans gastados y una blusa blanca, y tomó la libreta de cuero que descansaba sobre la mesa. En sus páginas había comenzado a anotar cada uno de los nombres de las familias afectadas por las acciones de Humberto, empezando por Rosalía. Cada nombre era un paso hacia la reparación, hacia algo que, aunque pequeño, la acercaba a la paz que tanto anhelaba. Salió a la calle, donde el aire fresco le despejó los últimos rastros de sueño. Caminó hasta la esquina donde Esteban ya la esperaba. Él sonrió al verla, con esa expresión tranquila que tanto la ayudaba a mantenerse firme. ¿Lista?, preguntó él, inclinando la cabeza. Más que nunca, respondió Adriana con una sonrisa serena. Subieron juntos a un auto antiguo que Esteban había conseguido, un vehículo modesto, pero funcional, y se dirigieron hacia el barrio donde Rosalía vivía. Adriana había estado visitando aquel lugar con frecuencia, pero esta vez sería diferente. Esta vez traía algo que cambiaría la vida de aquella anciana y de otros tantos. Rosalía abrió la puerta con lentitud, sorprendida al ver a Adriana y Esteban en su umbral. Su rostro, marcado por los años, mostraba un asombro que pronto se transformó en calidez. «No esperaba verte hoy, niña», dijo Rosalía con voz suave. «Tenía que venir», respondió Adriana, entrando con confianza. Se sentaron en la misma mesa de siempre, donde la luz del sol caía directamente, iluminando las arrugas profundas de Rosalía y el brillo cansado de sus ojos. Adriana sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa. «Esto es para ti», dijo, empujando la carpeta hacia la anciana. Rosalía frunció el ceño confundida antes de abrirla con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, con su nombre claramente impreso. Adriana habló con voz firme, aunque sus emociones bailaban en la superficie. «Vendí las propiedades y los bienes que heredé de mi familia. Con parte de ese dinero pude comprar de nuevo las tierras que pertenecían a tu esposo, Julián. Esas tierras son tuyas ahora». Rosalía alzó la vista, incrédula. «¿Qué estás diciendo, niña?» «Estoy diciendo que lo que era tuyo vuelve a serlo», repitió Adriana con una sonrisa genuina. «No puedo borrar lo que mi padre hizo, pero puedo intentar reparar un poco del daño». Rosalía dejó caer los documentos sobre la mesa y cubrió su rostro con las manos. Los hombros le temblaban levemente y Adriana supo que estaba llorando. Después de unos segundos, la anciana levantó la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una sonrisa débil. «Nunca imaginé que vería este día», murmuró Rosalía. «Julián, él estaría orgulloso de ti». Adriana tomó las manos de la anciana entre las suyas.
No soy ninguna heroína, Rosalía. Solo estoy haciendo lo correcto. Rosalía asintió, apretando sus manos con fuerza. Esteban observó la escena desde el otro lado de la mesa, en silencio, con una expresión de respeto hacia Adriana. ¿Y el resto del dinero?, preguntó Rosalía finalmente con curiosidad. Lo estoy usando para ayudar a otras familias, respondió Adriana. No solo ustedes fueron afectados. Mi padre dejó un rastro de destrucción que nunca quiso admitir, y alguien tiene que enfrentarlo. Estás arriesgando mucho, niña, dijo Rosalía preocupada. Ya no tengo nada que perder, respondió Adriana con serenidad, pero tengo mucho que ganar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Adriana, con la ayuda de Esteban, continuó contactando a las familias que habían sido víctimas de las acciones de Humberto. Usando lo que quedaba de su herencia, devolvió propiedades, apoyó negocios pequeños y ayudó a personas que, como Rosalía, habían sido olvidadas y silenciadas durante décadas. Al principio, algunos desconfiaron de sus intenciones. El apellido Olivares todavía despertaba resentimiento y enojo, pero poco a poco, su sinceridad y sus acciones hablaron por sí solas. Adriana no buscaba redención ni reconocimiento, solo buscaba justicia. Una mañana, mientras revisaba su libreta sentada en una cafetería local, sintió cómo una extraña calma comenzaba a instalarse en su interior. Cerró la libreta y miró a su alrededor. Personas comunes, sonrisas auténticas, conversaciones sencillas. Por primera vez se sintió parte de algo real. ¿En qué piensas?, preguntó Esteban, sentándose frente a ella con 2 tazas de café. Adriana sonrió débilmente, removiendo el azúcar en su taza. En lo simple que puede ser la vida cuando dejas de cargar con mentiras, respondió ella. Siempre creí que el dinero y el poder traían felicidad, pero solo trajeron sufrimiento y destrucción. ¿Y ahora qué harás?, preguntó él curioso. Adriana miró por la ventana. El horizonte de aquella nueva ciudad se extendía frente a ella, lleno de posibilidades. «Reconstruiré mi vida», respondió con voz firme. «No sé qué me espera, pero esta vez voy a escribir mi propia historia». Esteban sonrió, levantando su taza en señal de brindis. «Por los nuevos comienzos». «Por los nuevos comienzos», repitió Adriana, chocando su taza con la de él. Esa misma tarde, Adriana caminó por una calle desconocida, con el sol poniéndose a lo lejos y pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Cada paso era ligero, como si finalmente hubiera dejado atrás el peso de años de secretos y mentiras. El anillo, aquel pequeño objeto que había cambiado su vida, ahora descansaba en un cajón, lejos de su vista pero nunca de su memoria. No era un símbolo de destrucción, sino un recordatorio de lo importante que era luchar por la verdad. Adriana respiró profundamente y sonrió para sí misma. El futuro era incierto, pero por primera vez no le temía. Había encontrado su libertad y con ella la fuerza para empezar de nuevo. Sus pasos la llevaron hacia el horizonte, donde la ciudad y el cielo se encontraban, y con cada paso se sintió más viva, más fuerte y más dueña de su destino. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Adriana? ¿Habrías tenido el valor de enfrentar a tu familia y revelar la verdad, aunque eso significara perderlo todo? ¿Crees que tomó la decisión correcta al devolver lo que su padre había arrebatado, o habrías actuado diferente? Queremos saber tu opinión, así que cuéntanos en los comentarios qué harías tú en una situación tan difícil como la de Adriana. ¿Y qué piensas de Rosalía? ¿Crees que su perseverancia por defender la verdad fue justa después de tantos años? Si esta historia te atrapó,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias llenas de drama, emoción y reflexiones. Y ahora haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Nos vemos pronto.